Llegamos al epílogo del año 2025 y hora de dar una mirada a lo realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Culminamos un año marcado principalmente por las opiniones consultivas, cambio climático, derecho al cuidado, antes que alguna sentencia que a lo mejor haya establecido nuevos estándares o haya hecho mucho ruido. Sin embargo, la labor contenciosa de la Corte siempre es importante por una labor pacificadora, porque el máximo ente jurisdiccional a nivel supranacional viene a ser fundamentalmente un dador de paz. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles la última entrega de Tribuna Constitucional del presente año. Corte Interamericana de Derechos Humanos, las 10 sentencias más importantes del 2025. Bienvenidos. Comenzamos entonces el repaso de lo que en Tribuna Constitucional consideramos la decena de sentencias más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Número 1, el caso Pérez Lucas versus Guatemala del 9 de abril, que es una interpretación de la sentencia de fondo reparaciones y costas. La Corte Interamericana ordenó la publicación del texto íntegro de la sentencia, con reserva de los montos de indemnización por daños materiales e inmateriales, a fin de proteger la seguridad de los beneficiarios. Además, precisó que la traducción del idioma quiché no recae sobre el texto completo de la sentencia, sino sobre la publicación informativa en redes sociales que indique la emisión de la sentencia, declare la responsabilidad internacional de Guatemala y consigne el enlace de acceso al fallo completo. Número 2, el caso Lin versus Argentina del 2 de julio, sentencia de fondo y reparaciones. La Corte Interamericana establece que las autoridades penitenciarias están facultadas para ejercer la potestad disciplinaria, cuyo objeto es sancionar la comisión de conductas tipificadas como faltas o contravenciones y que amenacen o lesionen la segura y pacífica convivencia de los internos en los centros de privación de libertad. Asimismo, la Corte señala que la autoridad administrativa penitenciaria debe garantizar el derecho al debido proceso de las personas privadas de libertad, debido a que no está restringido por una sentencia dictada en su contra ni pena impuesta. 3. El caso Leixe de Souza y otros versus Brasil del 3 de julio, interpretación de sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. La Corte Interamericana establece que la solicitud de interpretación no es procedente para someter a estudio cuestiones sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión y tampoco puede utilizarse como medio de impugnación de la sentencia. Así, la Corte reitera que es improcedente utilizar una solicitud de interpretación para ampliar el alcance de una medida de reparación previamente ordenada. Finalmente, respecto de las indemnizaciones ordenadas en la sentencia, solo pueden descontarse las sumas ya pagadas por el mismo concepto, y las sumas ordenadas deben ser pagadas independientemente de la existencia a nivel interno de procesos de reparación pendientes de decisión. 4. El caso Reyes Mantilla y otros versus Ecuador, también del 3 de julio, interpretación de una sentencia de fondo, reparaciones y costas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la fijación de costas y gastos en equidad constituyen una práctica consolidada en su jurisprudencia. Se aplica cuando no es posible determinar con exactitud los montos erogados. Sin embargo, existe una certeza razonable sobre la existencia de gastos vinculados con el litigio. Asimismo, la Corte precisa que dicha presunción
no es absoluta, pues admite prueba en contrario. Número 5, el caso Habitantes de La Oroya versus el Perú del 3 de julio. Nuevamente, interpretación de una sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. La Corte Interamericana establece que el tratamiento de salud debe otorgarse por el tiempo que sea necesario, implicando el suministro de medicamentos de por vida, actualizando el diagnóstico y la cobertura de los gastos de transporte requeridos para su seguimiento. Además, el máximo intérprete de la Convención señala que es indispensable que las víctimas indiquen su lugar habitual de residencia para que el Estado considere dicha variable en la implementación de la medida. Establecer protocolos adecuados de actualización de datos que aseguren la continuidad del tratamiento y los cambios de domicilio no constituyen un obstáculo para su ejecución. Finalmente, el Tribunal de San José de Costa Rica precisa que la garantía de no repetición en materia de atención en salud para los habitantes de La Oroya implica el deber del Estado de garantizar la existencia de un sistema de salud público en La Oroya que cumpla con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud. Número 6, el caso Chirinos, Salamanca y otros versus Venezuela del 21 de agosto. Es una sentencia de excepciones preliminares. La Corte Interamericana declaró válido el depósito del instrumento de ratificación de la Convención Americana realizado el 31 de julio de 2019 por el presidente encargado de Venezuela al haberse efectuado conforme al mandato de la Asamblea Nacional y a los procedimientos ante la OEA, surtiendo plenos efectos jurídicos. En virtud del carácter retroactivo de dicha ratificación, la Corte estableció que la Convención Americana se encuentra vigente para Venezuela desde el 9 de agosto de 1977. La Corte afirmó la independencia y autonomía de la Comisión Interamericana en el procesamiento y examen de peticiones individuales, precisando que el control de legalidad de sus actuaciones por parte de la Corte solo procede ante un error grave que vulnere el derecho de defensa cuya acreditación corresponde a la parte que lo alega. Número 7, el caso Zambrano, Rodríguez y otros versus Argentina del 28 de agosto. Es una sentencia de fondo, reparaciones y costas. La Corte Interamericana establece que el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional. Asimismo, verifica la concurrencia de los elementos de la desaparición forzada de personas, consistentes en la privación de libertad de las víctimas, su ulterior ejecución, la intervención directa de agentes estatales en los hechos y la negativa de las autoridades a revelar la suerte y el paradero de las víctimas. Número 8, el caso Galdeano Ibáñez versus Nicaragua del 2 de septiembre, sentencia de fondo. La Corte Interamericana establece que el Estado de Nicaragua no incurrió en responsabilidad internacional, dado que el hecho investigado se circunscribió a agresiones físicas en una riña entre particulares. La decisión de no continuar de oficio la acción penal se adoptó conforme a la política criminal del Estado. En ese sentido, la Corte considera que no se configuró una violación a los derechos a las garantías judiciales ni a la protección judicial. Además, la presunta víctima contó con la oportunidad procesal para impulsar actuaciones a instancia de parte contra su presunto agresor, sin haber hecho uso de dicha facultad. 9. El caso Silva Reyes y otros versus Nicaragua del 2 de septiembre. Una sentencia de fondo, reparaciones y costas. La Corte establece que los familiares de las víctimas de desaparición forzada pueden ser considerados también como víctimas. Se tiene la razón del sufrimiento y la angustia derivados de la pérdida de su ser querido y de la falta de respuesta estatal. Asimismo, la Corte Interamericana recuerda que
Conforme al artículo 17.1 de la Convención Americana, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Y por último, número 10, el caso Pueblo Indígena Uwa versus Colombia del 28 de octubre. Nuevamente una interpretación de una sentencia de fondo, reparaciones y costas. La Corte Interamericana establece que la sentencia ordena al Estado, como medida de restitución, mitigar los daños ambientales causados por la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas del 25 de marzo de 2014 y que también dispone que el Estado debe informar sobre las medidas adoptadas para mitigar los daños ambientales, tanto los generados por el derrame de petróleo como cualquier otro daño ambiental. No deja de ser llamativo que en el recuento de estas 10 sentencias mayormente se trate de sentencias de interpretación, esto es, la sentencia ya estaba dada. Sin embargo, los países pareciera no entender o no querer entender como una suerte más bien de pretexto por evitar su ejecución, su cumplimiento. Entonces la Corte tiene que realizar obligadamente una interpretación. Esperemos que en el año 2026 esto cambie y que realmente el compromiso de los países que formamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea un compromiso genuino y que también por parte de la Comisión y de la Corte queden de lado cuestiones políticas e ideológicas y que realmente su labor se centre en los genuinos derechos humanos. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Ven, forma parte de esta familia académico-jurídica. La ampliación de toda la jurisprudencia y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la encuentras en la diversa oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias. Que estén bien.